Hola estimados compañeros, hoy voy a colaborar con un aporte para los trabajos de investigación que con alguna frecuencia nosotros como docentes realizamos. Dentro de los trabajos de investigación es común la demostración de hipótesis a través de asociación de variables. Estas variables pues son las características de los sujetos que nosotros estamos interesados en medir, y de acuerdo a esta medición estas variables se representan a través de tablas o de gráficos, y es importante conocer cuál es el mecanismo o la manera de representarlos mejor frente a un público de interés. Recordemos que la variable es el atributo o característica que estamos interesados en medir y que, como su nombre lo dice, pues varían de un sujeto a otro. Las variables pueden medirse en diferentes escalas, como vemos en la diapositiva, sin decir que ninguna de ellas sea mejor que la otra, simplemente son maneras diferentes de medirlas dependiendo del interés que tengamos, es decir, del objetivo del trabajo de investigación. Miremos entonces la primera de ellas, que es la escala nominal. Bueno, en la escala nominal recordemos que clasifica las observaciones de acuerdo a la presencia o ausencia del atributo. Generalmente esta escala es dicotómica, es decir, sí o no, o como en el caso de sexo, hombre-mujer, procedencia urbana-rural, en fin, son nominaciones excluyentes de una variable que generalmente son de dos categorías, pero que pueden ser más de dos. Para este tipo de escala, es decir, para la presentación de variables nominales, se recomiendan dos tipos de gráficos. El primero de ellos es el gráfico de barras, y el segundo es el de sectores, pero el preferido de ellos es el diagrama circular. Aquí tenemos una tabla de muerte perinatal por sexo en nuestro departamento de 2007 a 2012, donde estamos diciendo que de sexo femenino hubo 1112 casos y masculino 758. Entonces vamos a buscar los dos gráficos que son más acordes para este tipo de información. Iluminamos la tabla, nos vamos a la parte de gráficos y le damos el primero de ellos, que es el de barras. Aquí entonces nos representa, nos hace una muy buena representación de la diferencia que existe entre el número de casos de muerte perinatal de sexo femenino contra el de masculino, en una proporción casi que de 60-40. Aquí en esta sección nosotros podemos escoger el tipo de gráfico con la información relevante que necesitemos. Entonces ya eso será para gusto de cada quien. Algunos lo quieren con título, otros sin título, para título del eje de las X, y en fin, las diferentes características. La otra manera de representar este tipo de variables nominales es con un diagrama circular. El diagrama circular se prefiere el de 3 dimensiones. Bueno, se prefiere el de 3 dimensiones. En el diagrama circular es el que nos representa visualmente mejor la realidad. Aquí por el lado de presentación y por etiqueta de datos en más opciones, allí podemos entonces las diferentes opciones, si necesitamos el nombre de la serie, la categoría, si que requerimos porcentaje. Por ejemplo, si marcamos la categoría, entonces ahí nos muestra el masculino y femenino encima del gráfico, o si preferimos entonces la etiqueta por fuera del gráfico circular, gráfico de torta también le llaman algunos. Este diagrama circular, el de un solo plano, también se puede utilizar, solo que por estética no es tan preferido. Es el de dos planos, con las posibilidades que ya les mencioné para el etiquetado de los gráficos. Quería mencionar que los otros gráficos que tenemos acá, como los de estos que son aquí separados, o estos, definitivamente distorsionan un poco la realidad y pueden pues hacer pensar a las personas que no es la realidad de los datos que estamos reflejando. Por eso se prefieren
estos dos tipos, el de 3 dimensiones y el de 2. Por estética pues se prefiere este. Los datos nominales, entonces, resumiendo, se prefieren en este tipo de gráficos de barras o en los diagramas de torta o círculo. Bueno, continuamos entonces con el segundo tipo de datos, que son los datos ordinales. Los datos ordinales, recordemos que son los que nos expresan la variable que ha sido categorizada de acuerdo, como su nombre lo dice, en un orden o en una graduación. Los ejemplos típicos de este tipo de variables, cuando uno categoriza, por ejemplo, enfermedad leve, moderada o severa, o una frecuencia alta, regular o baja. Para este tipo de escala, entonces, aquí hemos representado una tabla con tasas por grupos etarios de limitaciones permanentes según censo 2005. Un paréntesis, recordemos que todas las tablas deben ir con título, como están acá, y deben ir con una fuente. Las tablas deben ir numeradas, pues en este caso, por ser un ejemplo, no lo he hecho, pero recuerden que deben ir numeradas en el encabezado de las filas, el encabezado de las columnas y los totales. Entonces, como les decía, estos datos ordinales, como en el caso de este, que son grupos etarios, también se prefieren representarlos por barras. Aquí por lo menos estamos representando por sexo la limitación permanente, y vemos como el gráfico es muy diciente, reflejando que a medida que avanza la edad, las limitaciones permanentes, es decir, la discapacidad, aumenta. Lo mismo que les mencioné para el gráfico pasado, es decir, uno puede por el lado de presentación y etiquetas, y en más opciones, entonces darle las características, como por ejemplo nombre de categoría, si acaso las queremos encima de las barras, eliminamos entonces las de las bases del eje X, en fin, todas las que queramos, o los separadores, por ejemplo, para los datos, separador por puntos, por líneas, por comas, en fin, todo lo que, las opciones que existen para modificar. Es el gráfico que se prefiere para las categorías ordinales. Aquí en leyenda, entonces eliminamos y dejamos entonces los datos y sus valores encima de las barras si lo queremos así. Aquí iluminamos la base y podemos eliminar estos de acá. En fin, podemos jugar con el gráfico todo lo que queramos dependiendo de lo que queramos representar, pero la idea es que para datos ordinales se prefieren las barras como están aquí. Quería comentarles algo, y es que es frecuente que en algunos escenarios técnicos las personas prefieran mostrar unos gráficos diferentes, como queriendo que sean más bonitos, digamos así, más visuales, pero desde el punto de vista estadístico no se recomiendan porque no reflejan la realidad. Son estos cilindros que ustedes ven acá, estos barras en 3 dimensiones, o estos conos. Realmente esos gráficos no son técnicamente avalados para representar una tabla, y se dejan más bien para cuestiones, para presentaciones más informales o para un público más general, por ejemplo los periódicos, revistas informales y ese tipo de cosas. Pero para escenarios académicos definitivamente son estas que les muestro acá. Por último, para las escalas numéricas, también llamadas escalas, pueden ser de intervalo o de razón, en este caso les muestro las de razón, son las variables cuantitativas, son las que reflejan las mediciones de esas características, como ejemplo pues el peso, la talla, la temperatura, en fin, ese tipo de mediciones de variables. Entonces aquí otro ejemplo, aquí tenemos los casos de muerte por leucemias, comparando el área metropolitana, AMB, contra el resto del departamento desde el año 2009 hasta el año 2012. La fuente es Civigila, el sistema de vigilancia en salud pública suministrado por la Secretaría de Salud Departamental. Entonces aquí, al igual que el anterior, el gráfico ideal o la representación ideal también corresponde a un gráfico de barras, y aquí lo tenemos. Nos ilumina muy bien los años, como vemos acá, la zona AMB contra el resto del departamento, y aquí está
la convención, barras azules para leucemia linfoide aguda, esa es la sigla, y barra roja para leucemia mieloide aguda. Lo mismo por presentación y por etiqueta, o si no, directamente le damos doble clic aquí al gráfico y él nos muestra las diferentes opciones que tenemos para representar ese gráfico. Entonces ahí nos muestra de una manera como más rápida o más fácil y nos muestra las diferentes opciones. Entonces recuerden, concluyendo, para variables nominales u ordinales tenemos entonces los diagramas de barras o las tortas, preferiblemente las tortas, y para gráficos, para información, perdón, ordinal o numérica, las barras, sean así verticales o también horizontales. Espero con esto contribuir un poco con la presentación.